Hola, mi nombre es Miguel y le estoy exponiendo el Informe Mundial de la Salud en el Envejecimiento. En esta ocasión les voy a presentar el capítulo 6 titulado Hacia un mundo amigable con las personas mayores. En la foto del inicio del capítulo presentan a Yeun, un hombre de 59 años que vive en Camboya. Indican que él cuida a dos nietos, que es con quien vive. Nació y creció toda su vida en una aldea. Él trabajaba anteriormente componiendo zapatos, pero las personas dejaron de enviar los zapatos a componer y tuvo dificultades para seguirse manteniendo a través de ese oficio. Una organización le preguntó si estaba interesado en recibir capacitación para arreglar bicicletas. Él aceptó y posterior a terminar esa capacitación, recibió también un subsidio de $220, con el cual pudo comprar herramientas para abrir un negocio. Muy bien. Hay que recordar que el envejecimiento saludable se basa en mantener la funcionalidad. Y el objetivo de este capítulo es ayudar a los responsables de tomar decisiones a reflexionar sobre las prácticas actuales y proporcionar apoyo para poder avanzar. En este sentido, hace referencia a quienes diseñan políticas públicas o bien tienen alguna influencia en cómo se pueden mover varios recursos de diferentes organizaciones, tanto privados como públicos. Hay que recordar que cuando se habla del envejecimiento saludable para mantener la capacidad funcional, por un lado está la capacidad intrínseca, que es lo que uno puede hacer física y mentalmente. Por otro, la capacidad extrínseca, que incluye desde una perspectiva social en donde van a influir los estereotipos, así como también el entorno. En este sentido, muchas de las actividades o de las propuestas que va a realizar este capítulo, o que presenta este capítulo, son a un nivel municipal. Las diferentes organizaciones de gobierno a nivel municipal se encargan de elementos como el transporte, vivienda, desarrollo urbano, información y comunicación, servicios de salud y comunitarios. Todo esto para poder alcanzar algunas metas sociales. Estas se centran principalmente en satisfacer necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, crear y mantener relaciones y poder contribuir. En el capítulo aparecen dos cuadros en donde aparecen las diferentes capacidades y diferentes opciones dependiendo del sector que pueden generar cierta ayuda. Este sector puede ser de transporte, vivienda, asistencia, desarrollo urbano, así como información y comunicación, educación y trabajo y salud. Si ven, cada uno va a ayudar de diferente manera a las diferentes capacidades. Yo únicamente voy a exponer algunos elementos. Si quieren tener más información, voy a colocar el link en el que pueden consultar el libro directamente. Muy bien. Cuando se habla de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, se hace referencia a la capacidad de gestionar y satisfacer sus necesidades inmediatas y futuras para asegurarse un nivel de vida adecuado. Entre los elementos específicos se incluirían la parte de alimentación, vestido, vivienda, servicios de salud, cuidados a largo plazo y reducir algunas condiciones que pueden producir enfermedad, discapacidad y los medios de vida para cubrir también las necesidades. Hay varias alternativas que se pueden realizar al respecto. Por un lado, en términos amplios, se encuentran las políticas sociales. Estos son elementos complicados en cómo se pueden generar acuerdos económicos adecuados. Principalmente la pregunta sería el cómo distribuir la riqueza. Actualmente se puede ver una
mayor brecha entre los diferentes estratos económicos. Es decir, quien es pobre cada vez es más pobre y quien es rico cada vez es más rico. Este es un problema que involucra varios sectores y es una tarea pendiente para generar como alguna estrategia que intente disminuir esas desigualdades. En cuestión de seguridad económica, vivienda y seguridad personal, proponen varios elementos y hacen un análisis también de la situación. Indican, por ejemplo, que la seguridad económica cambia poco con respecto a la edad, es decir, las personas que tienen cierto estrato económico de jóvenes, de grandes, muy probablemente mantengan ese estrato económico. O alguien que es pobre de joven, cuando sea viejo también seguirá siendo pobre. Y a la inversa, alguien que tiene una mejor posición económica también la va a mantener en la vejez. Ahora, los índices de pobreza en Latinoamérica, particularmente en la población de los viejos, son menores. Parecería que tienen un ingreso más o menos constante. Hay varias actividades aún así que se tienen que realizar en diferentes sectores ya con una característica particular, que todo eso son implicaciones de políticas públicas, pensando en cómo se va a generar la parte de seguridad económica, la vivienda y la seguridad personal. Por ejemplo, un elemento son las mujeres. Hay como unas diferencias de género que, si bien han estado cambiando en las últimas décadas, varias de ellas se mantienen. Por ejemplo, que la mayoría de muchas mujeres se quedan como ama de casa. Eso va generando dificultades porque después, si es que no reciben puede ser que no reciban pensión. También la parte de los derechos a la jubilación es cómo se van a poder distribuir. Las personas que viven solas puede ser que necesiten entonces de alguna asistencia aparte y esta puede ser privada o pública. Son elementos también a considerar. Y características de la vivienda, como podrían ser los servicios de calefacción en los lugares donde hace mucho frío, la luz o el internet, pensando que el internet actualmente es un elemento de comunicación con el cual se puede acceder a diferentes servicios. Por ejemplo, pagar elementos como la luz, el agua, algunos impuestos, comprar algunos artículos de primera necesidad. Además, el buscar información para la salud o un medio de comunicación con los seres queridos, entre otros. Aquí también varía en cuestión de la vivienda que se encuentra alrededor, por eso va mucho a nivel municipal. Por ejemplo, en los barrios desfavorecidos, la parte de pobreza hace necesario que se requiera varios recursos para que se mejore también la calidad de vida. Por ejemplo, mercados en donde se encuentran los productos básicos, los seguros para situaciones de desempleo, áreas recreativas para poder salir a divertirse, que los entornos sean seguros y que uno no tenga miedo a salir, ya sea por un asalto o bien por la infraestructura del lugar. También hay que considerar que las personas con peor salud tienen menos acceso a la salud en general pensando en el entorno. Es decir, las personas con peor salud se van a quedar en sus casas por un elemento de fragilidad, va a ser más difícil que los puedan sacar porque no va a tener una infraestructura inadecuada. Entonces, habría que identificar cómo se puede mejorar el entorno para que estas personas puedan salir. Y en situaciones de desastre puede también dificultar el acceso a los servicios, como el alimento, el agua, el saneamiento, la vivienda y la salud. E incluso en algunos casos hay algunos adultos mayores que necesitan algunos medicamentos de forma continua, como podría ser el caso de la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el EPOC, entre otros. En el caso que se presente algún desastre, estas personas también necesitan esos medicamentos, pero escasean y es difícil proporcionárselos.
Entonces, para poderlo cubrir, dan como algunas alternativas. Por ejemplo, en cuestiones económicas, muchos de los elementos son las pensiones, prestaciones del seguro social, rentas, activos y transferencias intergeneracionales. Todo eso es un tema bastante amplio en donde se puede estar generando ciertos cambios. Por ejemplo, hay un cambio en Europa en cuestión de los energéticos. Una gran cantidad del dinero de las pensiones se invierte en la parte de energía a través del petróleo, pero en Europa ya se está empezando a utilizar energías renovables. Entonces, los economistas o los que regulan la parte de las pensiones tienen que identificar cuál sería un sector seguro para estar invirtiendo de tal forma que el dinero se estuviera manteniendo. La protección social es también un elemento complicado y cada país tiene diferentes estrategias con respecto a la protección social. Por ejemplo, aquí es la cobertura de los costos de asistencia sanitaria, se incluiría a todas las personas que viven en un país o se incluye a las personas que se encuentran trabajando para el Estado o bien para la industria privada y si, sus esposas o las familias cercanas a los trabajadores también reciben una pensión. Estos pueden ser diferentes elementos en cómo se puede administrar la parte de la salud. También diferentes tipos de pensiones. Una pensión contributiva hace referencia a las personas que van ahorrando durante toda su vida para que puedan adquirir una pensión. En cambio, las pensiones no contributivas son aquellos apoyos que da el gobierno para las personas que carecen de este recurso. Es difícil poder tomar esas decisiones y el cómo se van a distribuir los recursos. El tema es bastante complejo pensando en cómo se puede ayudar y qué es lo mejor con respecto a la sociedad en general. Lo que se puede aclarar es el dinero es un recurso que le permite a las personas participar en las decisiones del hogar. Por ejemplo, muchos adultos mayores cuando están recibiendo las pensiones pueden empezar a tener voz y voto o a decidir con respecto a diferentes acciones que los involucran a ellos. E incluso pueden estar ayudando a algunos familiares. En el caso de África, por ejemplo, muchos adultos mueren por la epidemia de SIDA y dejan a sus hijos. Entonces son los abuelos los que están cuidando a los niños y a través de las pensiones no contributivas pueden brindarles una educación que se espera que esto a largo plazo pueda cambiar las condiciones sociales en general. Puede haber programas de recapacitación, es decir, los adultos mayores ya adquirieron un oficio o una habilidad, pero por las condiciones del mundo que van cambiando, necesitan que aprender algunas otras habilidades, como en el caso de la foto del inicio, en donde se enseñaba a reparar bicicletas. También se puede generar cambios en actitudes empleadores. En investigaciones se ha encontrado que muchos empleadores prefieren contratar personas más jóvenes en lugar de viejas. Y cuando contratan a personas mayores, les pagan menos que a los jóvenes, a pesar de que tienen credenciales o un currículum bastante parecido. También está el incorporar las redes de apoyo informales. Estas son organizaciones no gubernamentales, como podrían ser las organizaciones religiosas o algunas asociaciones civiles, para empezar a brindar cierto apoyo a la comunidad. La parte del seguro es un elemento amplio de cómo puede estar funcionando. Por ejemplo, en algunos lugares dan un seguro de desempleo y van colocando más o menos condicionantes para adquirirlo y lo dan por más o menos tiempo, dependiendo de
ciertas formas en las que consideran distribuir estos recursos. Y en algunos otros se puede abrir una cobertura de las enfermedades hacia múltiples enfermedades, es decir, cualquiera, y en otras van seleccionando un tipo de enfermedades específicas que es la que cubriría la parte de algunos gastos médicos. Por eso hay diferentes formas en las cuales se puede cubrir la parte de la salud. Y entre las dificultades, pensando en relación con la pobreza y las inequidades, se encuentran los trabajadores informales, es decir, personas que no están generando un impuesto, al menos de manera formal, y a su vez pueden generar una dificultad para estar contribuyendo en una pensión. Estos trabajadores informales van a crecer y al final serán adultos mayores, tendrán enfermedades y habrá que considerar cómo se puede regular esta situación pensando en cómo se puede apoyar a este tipo de personas. Entonces está cómo se van a regular las pensiones y la seguridad social considerando este tipo de trabajadores. En cuestión de asegurar una vivienda adecuada. Un problema puede ser la modernización que va a modificar los entornos conocidos por el viejo. Por ejemplo, piensen en un pueblo en el cual creció una persona que se ha modificado poco y cómo va cambiando una ciudad donde van apareciendo edificios, diferentes rutas de transporte, cierto acceso a algunos servicios o no. Entonces, todo eso hace que las personas mayores tengan que aprender también a moverse en entornos que van cambiando. Eso puede generar ciertas dificultades. De ahí, algunos elementos puede ser facilitar opciones como generar viviendas sociales, centros de visita asistida, comunidades de atención continua, y esto es comunidades que de alguna forma permitan la vida independiente o asistida y una interacción, es decir, muchas opciones en las cuales las personas podrían estar viviendo para poderse organizar, incluso centros de vida compartida que podrían ser como albergues. Hay también para ciertas situaciones la teleasistencia, es decir, utilizar los dispositivos electrónicos como el internet a través de la computadora o el celular para también tener elementos como podría ser la salud o poder adquirir los recursos básicos. A nivel de las políticas se pueden generar proyectos que faciliten la movilidad en calles. Por ejemplo, cuando se busca nivelar los pisos para que las personas no tengan menos riesgos de caerse, o bien los baches. Esto mismo se puede estar realizando en la casa, donde se puede generar una infraestructura en la que los baños sean accesibles, las puertas sean amplias y exista una buena cantidad de luz. También se pueden generar elementos que permitan una accesibilidad física, como colocar escaleras o barras, o generar la parte de comunidad que podría ser una temperatura adecuada. Y la seguridad de pisos resbalosos. En algunos lugares se generan ciertas políticas que van indicando cómo se tienen que construir los edificios y las casas para que puedan ser incluyentes. Con eso, incluyendo la parte de las políticas, se pueden dar préstamos, subvenciones o transferencias para la modificación de la casa de tal forma que se puedan adquirir o modificar la casa para hacerla amigable hacia los adultos mayores. Se pueden generar planes para mantener la vivienda en buenas condiciones. Esto es, se puede generar trabajo considerando que se le paga a las personas para que vayan a la casa de los adultos mayores que viven solos, para que los ayuden con la limpieza o con la reparación de diferentes elementos. Este puede ser un plan, si bien
algunos elementos pueden ser gubernamentales, algunos también podrían ser de iniciativa privada y otros dentro de la propia comunidad en una ayuda entre los miembros de la propia comunidad. Hay programas asistenciales, es decir, que dan algunos elementos que necesitan las personas para poderse mover, como dar bastones, sillas de rueda, antideslizantes o el asiento del inodoro. Existe también la parte de recursos que cuando se tiene una mayor capacidad adquisitiva se pueden conseguir cámaras y monitores para determinar cuando la persona se cae, cuando hay incendios, fugas de gas, fugas de agua, para tener un entorno seguro. También se pueden modificar algunos servicios para darle preferencia a los adultos mayores, por ejemplo, que tengan en las listas de espera cuando se está vendiendo casas o otorgando casas a las personas, que se les dé como preferencia a los adultos mayores. Igual un cambio en la política del pago de impuestos. En cuestión del maltrato, generalmente el maltrato intencional es menor en los adultos mayores que en otras edades. Ahora, aquí la explicación podría ser que los adultos mayores son más cuidadosos o corren menos riesgos. Entonces, esto también habla de elementos conductuales que es necesario cambiar en la población en general. El segundo punto son la capacidad de aprender y tomar decisiones. Esto hace referencia a que las personas continúan aprendiendo, aplican los conocimientos que ya tenían, participen en solucionar los problemas, continúen con su desarrollo personal y mantengan su identidad. Es decir, lo que ellos han realizado a lo largo de su vida o bien que sigan perteneciendo a ser miembros de una comunidad. En este sentido, las alternativas consistirían en distribuir recursos para la educación a todas las edades, es decir, la educación no solamente se da en la infancia, también hay que considerar que los adultos y adultos mayores pueden seguir recibiendo elementos de preparación, ya sea para un cambio de oficio, para mejorar actividades en su oficio o para identificar algunos elementos que les ayuden a crecer como personas. También está la parte de aumentar oportunidades educativas, es decir, abrir ciertos centros que pueden ser formales como las escuelas o informales, en los cuales no necesariamente tienen que aprender un elemento escolarizado. Aquí también es importante disminuir obstáculos. Este es un trabajo amplio donde podrían ser las propias actitudes de los viejos cuando ellos están indicando, es que yo ya soy mayor y ya no puedo aprender, que aprendan los jóvenes. Este tipo de actitudes dificulta el que sigan aprendiendo y utilicen los recursos del ambiente que les pueden facilitar mejorar sus habilidades. También puede haber limitaciones físicas y materiales y esto pueden generarse diferentes estrategias dependiendo de la comunidad para que se implementen. Puede incluso haber cambios estructurales para disminuir estos obstáculos. Por ejemplo, que tengan acceso a un transporte adecuado, a una iluminación adecuada o que puedan caminar o llegar al hogar con cierta facilidad. Otro elemento es disminuir el viejismo directamente en maestros o instructores, porque así como los adultos mayores dicen, ya es grande, no puedo aprender, muchos instructores tienen estas mismas ideas, o bien tienen poca paciencia con los adultos mayores y eso va generando desánimo en las personas. Está la parte de una educación de manera general que está desde una alfabetización básica y también
estar explicando algunos elementos en salud, como los cuidados de un estilo de vida saludable, que podría ser una buena alimentación y hacer ejercicio. Hay varios programas sociales y formas en las que se han implementado. En algunos casos, como sería México, dan, por ejemplo, una pensión a los adultos mayores en cuestión económica de forma general. Hay otros programas en donde dan dinero, pero únicamente si es que asisten a tomar algún curso, pero no solamente están estos programas de asistencialistas en donde dan objetos. Otro tipo de programas pueden ser a través de los medios de difusión. Por ejemplo, se ha probado en algunos países que el colocar las películas con subtítulos en el mismo idioma ayuda tanto a los niños como a las personas mayores que no saben leer a aprender a leer. Hay también otros programas que son las novelas educativas, en los que tratan sobre problemas sociales y dan alguna estrategia de cómo se puede generar una solución o van indicando comportamientos inadecuados, como podría ser el maltrato a la mujer. Está aumentar las oportunidades para el aprendizaje. Hay una educación formal, que es directamente la parte de la educación escolarizada. La educación informal, que esto podría ser lo que uno aprende por iniciativa propia, viendo algunos videos de YouTube o bien leyendo algunos libros. Y está la educación no formal, en la que uno aprende con otras personas algún elemento que sea de un interés particular, como podría ser bailar, cantar, pintar o hacer alguna otra actividad que algunas personas pueden estar brindando como estos servicios. Y aquí lo relevante es centrarse en habilidades de aprendizaje en el presente. Generalmente la educación se piensa que uno estudia para prepararse mejor o bien para tener habilidades y poder enfrentar el futuro, cuando el aprendizaje podría ser también un elemento para estar disfrutando el presente. Por otro lado, en este elemento de tomar decisiones, se pueden empezar a facilitar opciones para mantener el control. Por ejemplo, tener ciertos programas de apoyo para hacer testamentos, para generar planes anticipados si es que se encuentra en una enfermedad terminal, o tomar decisiones en algunos casos si es que la persona puede tener algunas enfermedades que repercutan en las funciones cognitivas, como podría ser algún tipo de demencia. Muy bien. El otro punto es la movilidad. Aquí incluye elementos de la capacidad intrínseca, del entorno físico y social, y todo esto es que den motivos para desplazarse. Es decir, para cambiar la movilidad hay que modificar varios aspectos. Por ejemplo, en el hogar, la parte de movilidad puede ser desde ir al baño, cambiar de silla, subir las habitaciones. Todo eso se puede facilitar entonces con algunas modificaciones en la casa. En la comunidad es ir de compras, ir a los servicios de salud o a centros recreativos. Entonces habría que facilitar las vías para que se pudiera acceder. Generar elementos de apoyo, por ejemplo, hay algunos vehículos que generan algunas plataformas para las personas en silla de ruedas que permitiría entonces más fácil su transporte. Y hay que estar mejorando también la capacidad intrínseca. Muchas veces se piensa que los viejos o las personas mayores ya no pueden hacer nada o necesitan bastante apoyo. Entonces se empieza a sobreproteger, esperando que esto, digamos, que los haga sentir más cómodos. Sin embargo, este sobreproteger a su vez empieza a atrofiar habilidades. Por ejemplo, algunos elementos de sobreprotección es no dejarlo o impedir que ellos realicen elementos de limpieza, realicen ejercicio, vayan de compras, salgan a caminar por diferentes elementos que necesiten, facilitar muchos elementos como las cuentas, evitando que ellos estén utilizando la parte del pensamiento.
todos estos elementos, si bien facilitan la vida, van repercutiendo la funcionalidad física, porque la persona deja de hacer un montón de actividades. Se pueden dar diferentes tecnologías para facilitar la movilidad, como podrían ser bastones, andadores o sillas de ruedas. Y se pueden reducir también obstáculos en el ambiente, es decir, cambiar el tipo de suelo, mejorar los elementos del lugar en donde se habita, y esto tiene un elemento estético. Por ejemplo, en investigaciones se ha encontrado que las personas que realizan más ejercicio son personas que tienen algún parque cerca de sus casas para poder hacer ejercicio. Y aquí también es mucho la conectividad en cuestión de instalaciones cercanas, el diseño urbano y el nivel de seguridad percibido. Muchas de las ciudades fueron creciendo sin esta planeación de diseño urbano, de tal manera que las calles parecen, por un lado, un laberinto, y esto también da una sensación de inseguridad. Por eso está desde un diseño urbano que pueda ser amigable para los adultos mayores. En cuestión de la disponibilidad del transporte, se pueden generar elementos como rampas que faciliten el subir, que los escalones no sean tan altos, tener horarios establecidos y costos también accesibles para las personas, que las paradas se vayan realizando en elementos adecuados, que pueda haber asientos reservados y una educación a los conductores para también cómo se pueda tratar a las personas que pueden tener cierta fragilidad o cierta susceptibilidad de sufrir un accidente. Y para generar también la movilidad, las personas necesitan un motivo para moverse. Por eso es relevante, por ejemplo, el que se mantengan lugares de empleo para los adultos mayores, de tal forma que necesiten que llegar a esos lugares de empleo, o bien varios eventos cívicos o recreativos que motive a las personas a ir hacia esos eventos o incluso crear esos eventos. El siguiente punto es la capacidad para crear y mantener relaciones. Estas son mantener relaciones de pareja, amigos, familia, vecinos, colega. También esto incluiría disminuir la soledad, entendiendo más una soledad psicológica, es decir, donde las personas se sienten insatisfechas con el número y la calidad de las relaciones sociales. También evitar un aislamiento social. Esto no quiere decir que se obligue a las personas a estar con alguien, sino que las personas elijan con quién desean estar y con quién quieren compartir sus experiencias. Aquí también pueden existir diferentes acciones. Un primer elemento es reconocer a aquellas personas que están en riesgo para poder también ayudarlas, que podrían ser muchas de las personas que recién se jubilan, cambia su vida y si no tienen una planeación pueden caer en caos o en ciertas crisis en el momento en el que tienen que acoplarse a esa nueva vida. También hay adultos mayores que sufrieron una pérdida de sus parejas. Una gran cantidad, varios adultos mayores, una vez que se muere su pareja, al poco tiempo fallece la otra persona. Por eso habría que brindar un apoyo adecuado para evitar también estas situaciones. Se pueden generar intervenciones grupales, esto es, grupos de adultos mayores que ellos hablen de los elementos que les interesan. Y a su vez, algunos de estos pueden generarse elementos grupales para mejorar los hábitos saludables. Se ha encontrado en investigaciones que los adultos mayores que hablan, por ejemplo, sobre cómo llevar un tratamiento para mejorar la salud, como podría ser el caso de la diabetes, son más efectivos cuando los consejos se organizan entre los adultos mayores que si lo realiza un especialista. Si bien el especialista podría dar como cierta orientación, quien toma muchas decisiones son los adultos mayores.
También se puede dar acceso a dispositivo de apoyo adecuado, esto es, desde lentes, aparatos auditivos o enseñar a utilizar una computadora que los permita mantener comunicados con diferentes personas. Se pueden crear oportunidades de funciones sociales significativas. Hay un elemento, bueno, está el voluntariado en donde las personas brindan algún servicio o bien haya otra forma de organizar que se basa también en la educación no formal, que son los bancos de tiempo. En los bancos de tiempo se organiza en un espacio en donde se coloca en un pizarrón alguna clase que uno quiera dar. Entonces se destina como un tiempo para esa clase dependiendo de la habilidad que se tenga y las personas dan una clase sobre esos temas. Actualmente se está generando un cambio en los adultos mayores donde cada vez tienen una mayor profesionalización, de tal manera que en esos bancos de tiempo podrían donar tiempo, por ejemplo, abogados, médicos, arquitectos o personas de alguna otra profesión que podrían estar contribuyendo con las habilidades que adquirieron a lo largo de toda su vida apoyando a la comunidad. Hay que considerar el impacto de los edificios públicos, el transporte y la vivienda en todos los elementos para mantener relaciones y mejorar el acceso a las tecnologías. Muchos de los adultos mayores tienen miedo de las tecnologías, principalmente a descomponer o a borrar algo. Y les da más miedo porque las personas que les pueden estar enseñando constantemente les gritan o tienen poca paciencia. Si es que se le explica de forma paciente, generalmente los adultos mayores también pueden utilizar las computadoras e incluso, igual que un adolescente, puede volverse adicto a utilizar ciertos programas. La capacidad de contribuir. Esto es, la contribución de las personas mayores a sus familias y a la comunidad, que puede incluir ayudar a amigos y vecinos, actuar como mentores de pares y personas más jóvenes, y prestar asistencia familiar y a la comunidad. Aquí son varios cambios los que se pueden estar realizando. Por ejemplo, los adultos mayores pueden seguir trabajando incluso después de la jubilación de formas diferentes. Generalmente se piensa que la jubilación puede ser un periodo de descanso, pero se olvida también de un elemento de creatividad o de desarrollo personal que se logra al estar haciendo actividades. Entonces, se pueden generar trabajos diferentes en donde ya solo se tenga menos tiempo de trabajo a la semana, por ejemplo, 35 horas. Otras actividades se realizan incluso en edades más jóvenes, como podría ser mejorar las condiciones de trabajo de tal forma que se eviten lesiones en las personas más jóvenes. Lo que esto va a permitir es que cuando sean mayores no tengan lesiones o alguna enfermedad que los incapacite. Por eso es importante la prevención desde edades tempranas. Hay algunos otros conceptos como el de la generatividad que sirven para indicar cómo la persona puede estar haciendo cosas ayudando a la comunidad y a través de hacer este tipo de ayuda se alcanza un crecimiento personal. Elementos que van a facilitar un poquito esta parte de contribuir es cuando las personas pueden mantener una autonomía, es decir, pueden tener este elemento de una decisión personal, van incrementando sus intereses, que de ahí muchos adultos mayores han aprendido poco durante su vida, entonces a su vez pueden desarrollar pocos intereses. Mientras más actividades se puedan estar desarrollando a lo largo de la vida, pueden incrementar los intereses y, digamos, tener un mayor capital cultural que les permita disfrutar de las cosas creadas por la comunidad en general. Muchos de los adultos mayores siguen trabajando por situaciones de necesidad económica, es decir, trabajan en el campo, trabajo informal, entonces continúan realizando ese trabajo
porque necesitan realizarlo. Hay que combatir también el viejismo en la parte del trabajo. Por ejemplo, muchas personas no les agrada trabajar con los adultos mayores por ideas como que trabaja más lento, se pierde el tiempo, no se gana suficiente dinero. Entonces, habría que quitar como estos estereotipos, y si bien existen, también puede haber ejemplos positivos donde hay adultos mayores que muestran habilidades que pueden servir para tener un rendimiento eficiente. Hay algunas leyes que pueden generar también esta dificultad para contribuir, por ejemplo, en algunas leyes de jubilación obligatoria donde colocan un límite de edad para dejar de trabajar. En otras, la parte de las pensiones motivan una jubilación anticipada esperando que se abran ciertos espacios, o bien penalizan el regreso al trabajo, es decir, dan una jubilación, una cantidad de dinero, pero si la persona vuelve a trabajar, disminuyen esa cantidad de dinero. Puede haber diferentes planes en los cuales se va generando la jubilación. Esta puede ser gradual o flexible, es decir, con ciertos periodos, o para cambiar las actividades, por ejemplo, disminuyendo el horario, o bien colocar en ciertas áreas de tal forma que los trabajadores experimentados puedan seguir apoyando a los trabajadores nuevos, enseñándoles las actividades antes de que se jubilen. A través del gobierno también se pueden generar diferentes políticas públicas en donde se pueda dar ciertos incentivos a los empleadores para retener, capacitar, contratar, recompensar o proteger a los adultos mayores. Por ejemplo, disminuyendo los impuestos a las empresas si es que en su población tienen cierta cantidad de adultos mayores o realizan cierta capacitación a los adultos mayores. Porque hay un sesgo en donde se considera que los adultos mayores ya no requieren esta capacitación, entonces se capacita a los más jóvenes y a su vez a los mayores se comienza a segregar cada vez más. Y esto es lo que va generando también el que cueste más trabajo que se integren en la parte laboral. Puede haber algunos programas de ayuda para planificar una jubilación adecuada o qué es lo que se va a hacer una vez en la parte del envejecimiento. Pensando en la mayoría de los países, o una edad de jubilación de los 60 o 65 años, puede haber todavía 10 o 15 años de vida saludable en donde no van a presentar o van a presentar pocas enfermedades y pueden seguir contribuyendo y haciendo varias actividades. La parte de invertir en salud y funcionamiento de manera general y crear condiciones para el voluntariado, es decir, las instituciones nuevamente privadas o públicas, ya sea un elemento de gobierno o de organizaciones sociales, que puedan administrar estos lugares donde se puede dar apoyo a la comunidad. Muy bien, por mi parte sería todo, les agradezco la atención, nada más resaltando que las propuestas que se vieron en este capítulo se tienen que adaptar a cada comunidad y hay que considerar no un estereotipo de viejo, es decir, que todos los viejos son iguales, sino adaptarlo a las condiciones de cada persona, es decir, cada adulto mayor, pero también del contexto para poderse ajustar considerando la mayor cantidad de elementos que pudieran estarse presentando. Muchas gracias por su atención.